problemática del CO2 que está más o menos a un nivel de 400 partes por millón. Para comparación, antes del surgimiento del capitalismo y desde que hemos tenido el surgimiento de la agricultura, es decir, desde hace 10 o 12 mil años, el nivel de CO2 atmosférico ha estado a unos 280 partes por millón. Entonces ha habido un aumento de más o menos 40%. Y esto pues se refleja en el sobrecalentamiento del clima, ¿no? De la Tierra, porque el CO2 es uno de los moléculas que sí atrapa a todo el calor, ¿no? Entonces causa que haya esta problemática del sobrecalentamiento global. Se llama el efecto invernadero. Entonces vemos que desde que surgió el capitalismo, el nivel, la temperatura promedio de la Tierra se ha aumentado más de 1 grado centígrado. Y bueno, se trata de la ONU, tanto la ONU como varias otras organizaciones internacionales han propuesto metas de limitar ese sobrecalentamiento a 2 grados centígrados. Es decir, es la meta racional que todos han adoptado. Porque dicen, si es que vamos más de 2 grados centígrados, entonces vamos básicamente a destruirnos, una autodestrucción, porque no vamos a poder sobrevivir en tales condiciones. Pues de manera igual o paralela, varios biólogos, biólogas, científicos y científicas nos han estado advirtiendo que estamos plenamente en la 6ª extinción masiva de la vida en la Tierra. Esto debido a las mismas condiciones del capitalismo, del crecimiento económico y todo eso. Pero la diferencia esta vez es que es el capitalismo o digamos la humanidad rica, privilegiada, que sí es el responsable para esta extinción. No se trata de ningún asteroide ni nada de eso, como lo vimos con los dinosaurios y eso. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de esta problemática del cambio climático? Bueno, la combustión de los hidrocarburos en el transporte, en la agricultura, para abastecer electricidad. En general, todo el aparato económico o de producción se trata de esta problemática. Entonces, ¿qué es el ecocidio? Pues también el ecocidio es bastante fácil. El ecocidio se trata de la destrucción de cierto ecosistema, sea regional, local, hasta global. Con esta problemática del cambio climático se trata de un ecocidio global o mundial. A ver, vamos a ver cómo es que se refleja. ¿Cómo es que se refleja esta problemática en nuestro contexto mundial actual? Pues, por ejemplo, hoy en día el Ártico, es decir, el polo norte del mundo, está muy sobrecalentado. Está experimentado unos niveles de temperatura más de entre 30 y 35 grados, más de lo aumento histórico o el aumento, el nivel promedio de la historia. Vemos también la sequía. ¿Dónde? En Amazonía, en California, en el este de África, en muchísimos lugares la sequía se está profundizando debido a esta problemática del clima. ¿Sí? Oh, ok. Muy bien. Entonces, también vemos las inundaciones sin precedentes, por ejemplo en India, Pakistán, varios lugares donde centenares de miles de personas se han forzado a desplazarse debido a esas inundaciones. De manera igual, vemos el alzo del nivel del mar o el océano, que representa una amenaza a todos los que vivan en las islas pacíficas, por ejemplo, o en Vietnam, en el sureste de Asia, donde el alzo del nivel del mar resulta que el agua salada también se vaya a la agricultura y básicamente causa que no se puede
cultivar el arroz en ciertas regiones de Vietnam. También esta problemática se refleja en el estado actual de los arrecifes, que están en un declive masivo debido a este sobrecalentamiento de los océanos, siendo los océanos el recipiente en general de todas las emisiones de los hidrocarburos. Se estima que, se calcula que un 93% de todas las emisiones se van hasta el océano y que nada más unos 7% se van a la atmósfera directamente. Igual, hay una organización muy destacada, World Wildlife Foundation, que se trata de ver cómo está la situación de la biodiversidad en el mundo. Y recientemente, hace un año, publicaron un estudio diciendo que desde el 1970, desde ese año, hemos experimentado un declive de la mitad de las poblaciones de los animales terrestres. Y que actualmente una cuarta parte de los mamíferos, de las especies del mar, hasta la mitad de los anfibios están en riesgo inmediato de extinción debido a toda esta contaminación, destrucción, debido a el sistema actual de simplemente crecerse sin razón. Entonces, como les había platicado, hay estas metas que se han impuesto, ¿no? De limitar el sobrecalentamiento global a 2 grados centígrados más el aumento del promedio histórico. Y también esto se ha destacado en el Acuerdo de París. Si lo ubican, hace unos meses todos los países del mundo se juntaron en París para crear otro mecanismo para poder frenar esta problemática de calentamiento global. Pero el problema es que se trata de reducir las emisiones de manera voluntaria, es decir, todos los países tienen la voluntad de hacer lo que les dé la gana. Entonces, esto no se trata del problema de racionalidad, de justicia, de que hay necesidad, ¿no? Y ha habido varios estudios recientemente, hasta en este mes actual, que han dicho que todas las ideas de la ONU y de todo ese proceso de la conferencia de las partes y todo eso, que ellos han sido demasiado optimistas en términos del presupuesto de carbono que se puede usar. Es decir, todo el petróleo, el gas que se puede usar, esos estudios están diciendo que nada más que tenemos que usar muchísimo menos que lo habíamos pensado antes para limitar, realizar esa meta de limitar el sobrecalentamiento a unos 2 grados centígrados. Y para concluir esta primera parte, les quiero platicar un poco sobre el reloj del apocalipsis. Esto es un mecanismo o una mediación que lo han manejado desde el principio de la Guerra Fría un grupo de científicos atómicos de Estados Unidos, desde el año 1947. Ellos cada año han básicamente evaluado cómo es que estamos, cómo está la condición humana, cómo es que están todos los riesgos, las amenazas a la sobrevivencia de la humanidad. Es decir, la guerra nuclear y la crisis ambiental. Así que en los últimos 2 años, este año y el año pasado, ellos han calculado que, para explicarlo un poco más, para introducirlo, el reloj se trata de, un reloj que se va hasta la medianoche. Es decir, a la medianoche, eso es el apocalipsis para esos científicos. Entonces, pues ellos este año y el año pasado han calculado que nada más nos faltan o nos quedan 3 minutos antes de la medianoche. Es decir, que estamos a 11 horas con 57 minutos. Y esta evaluación no lo han dado, es decir, que tal riesgo no lo han identificado desde hace 30 años en las profundidades de esa Guerra Fría, ¿no? Cuando estaba Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y que él estaba como siendo muy agresivo, que quería lanzar un ataque nuclear en contra de la Unión Soviética,
Entonces que la situación actual es tan mala como en ese entonces, según estos científicos. Y bueno, ha habido muchísimas evaluaciones de climatólogos y climatólogas, de economistas radicales, digamos, que dicen básicamente que hay que haber unas medidas bien radicales para poder frenar esta problemática y limitar todo esto a un aumento de 2 grados centígrados, ¿no? Ahora, quiero hablar un poco sobre luchas ambientalistas contemporáneas. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido varias movilizaciones, acciones, movimientos pidiendo o reclamando justicia climática. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en septiembre de 2014 hubo una gran movilización en Nueva York y por todo el país para esto, exigir la justicia climática, exigirles a las conferencias de las partes, de los integrantes de la ONU, que sí tomaran en cuenta estas demandas, ¿no? Entonces, eso fue una gran movilización de medio millón de personas, pero claro, esta política de pedirlo al Estado tal vez se puede criticar, ¿no? Así que el día próximo hubo un movimiento más radical aún, más abiertamente anticapitalista, que se llamó Inundar Wall Street. Wall Street, lo conocemos como el mero corazón del capitalismo financiero en Estados Unidos, ahí en Nueva York. Así que se trató de irse ahí a Wall Street para bloquearlo, para impedir las operaciones normales, cotidianas, normalizadas de la economía. Y sí lo logramos en términos de bloquear el acceso al centro de Wall Street, pero no impedir lo que estaba sucediendo ahí dentro. Entonces fue como media victoria y medio, pues no fue nada, fue más algo simbólico. Después surgió otra propuesta que se quería desarrollar ese modelo que se llamaba inundar el sistema en general. Y eso lo querían impulsar el otoño pasado para que sucediera al mismo tiempo que la conferencia ahí en París. Pero hubo unos problemas de organización y eso, así que no tuvo mucho éxito. Bueno, pero se trata en general, yo creo, de un movimiento de bloquear, de impedir el movimiento del capital, ¿no? Y bueno, hay muchísimas propuestas que se han visto para poder desarrollar esta idea. Por ejemplo, el Comité Sindicalista Ecológica de los Obreros Industriales del Mundo, que es un sindicato anarquista de Estados Unidos, ellos han desarrollado una propuesta para una huelga general ecológica. ¿Qué se trata? Bueno, se trata de rehusar, ¿no?, de repudiar nuestra labor, nuestra complicidad con el sistema para impedir su acción normal, su operación normal y impulsar la autogestión ecológica. La autogestión, la democracia participativa, la democracia directa, para que la gente o el pueblo tenga la decisión y no los capitalistas y el Estado, que ya sabemos bien que ellos no les importa la racionalidad, la sostenibilidad, la justicia climática ni la justicia social. En este país no les voy a platicar mucho porque ustedes lo conocen mucho más que yo, pero hay el movimiento de Cherán, Michoacán, hay el movimiento en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México. Por ejemplo, en Ecuador hay todo el movimiento para proteger la selva tropical ahí, que se llama Yasuní, que para prevenir que el capital chino se entre ahí para invertir y destruir todo ese bosque, ¿no? Y también, bueno, hay propuestas como por ejemplo el vegetarianismo, el veganismo, el usar más la bicicleta, cosas así, como promover alternativas que puedan prefigurar un futuro que no sea como la actualidad. Entonces creo que aunque
esta problemática, esta lucha sea ambientalista, también se trata de la lucha anticapitalista en general, porque no se puede divorciar toda esta problemática del sobrecalentamiento del clima como les he estado platicando, de la operación cotidiana del capitalismo. Así que podemos decir que la lucha sindicalista, la lucha feminista, cualquier movimiento anticapitalista puede tener también muchos vínculos con este movimiento o esta propuesta para justicia climática o racionalidad ecológica. De manera paralela a la propuesta de los obreros sindicalistas de Estados Unidos de la huelga general ecológica, hay lo que es la satyagraha climática. Esta propuesta se trata, bueno, viene de unos compañeros ahí de Nueva York que se autonombran Horizontes Ecosocialistas. Y satyagraha es un concepto que viene de la India, en particular del movimiento de Gandhi, ¿no? Que se trata de básicamente usar la acción directa, la fuerza del pueblo, la fuerza del ser para expresarse y impedir todo esto que está sucediendo. Entonces, la satyagraha climática se trata de fijar ciertos puntos bien locales en la economía global para bloquearlos, para ocuparlos, para descolonizarlos, para, por ejemplo, como ejemplo les doy, en el movimiento todo de Occupy Wall Street en Estados Unidos, hace unos años yo estaba en la ciudad, bueno, el colectivo más radical de todos, que estaba en Oakland, en el norte de California. ¿Y qué hicimos? Pues declaramos una huelga general y durante ese día de la huelga general ocupamos el puerto de Oakland y lo bloqueamos, impedimos toda la operación cotidiana de ese puerto. Entonces, de eso se trata la satyagraha climática, de ubicar ciertas localidades, ciertos puntos en la economía global que sean, que tengan la posibilidad de que sean muy importantes para el capital, para la acumulación del capital, el crecimiento global y poder impedirlos. De manera paralela a todo lo que estaba diciendo el vegetarianismo y eso, en las bicicletas, creo que hay esta propuesta de vivir sencillamente, ¿no? Y bueno, esto creo que es mucho más para los Estados Unidos, para los países sobredesarrollados, ¿no? Que se adopte de manera voluntaria una vida menos destructiva, ¿no? Y esto, bueno, hay muchos fuentes que se pueden basar esta propuesta, el pensamiento de Tolstoy, Gandhi, todo lo que es los pueblos indígenas de Latinoamérica, de India. Hay la propuesta del Sumak Khalsai o Buen Vivir, que viene de la región andina de Sudamérica y que básicamente puede servir como prefiguración a un futuro que no sea lo que estamos sufriendo actualmente. Por final, en esta sección quiero hablar muy rápidamente de dos movimientos bien conocidos en la lucha antiautoritaria, la lucha anticapitalista a nivel mundial. Y es el EZLN, el zapatismo y los kurdos de Rojava, es decir, en el norte de Siria. Entonces, ahí en Rojava, en el norte de Siria, los kurdos desde el 2011 han impulsado un ejemplo libertario, federalista, feminista, que tiene mucho que ver con el zapatismo actualmente. Entonces, los kurdos de Rojava, que han estado emprendiendo toda una lucha armada en contra del ISIS, el Estado Islámico, esos wahabistas locos, tanto como el Estado centralizado de Siria, ellos han adoptado la ecología social, que es una filosofía que se desarrolló en Estados Unidos a través del pensador Murray Bookchin, un anarquista ecologista. Y esta ideología o esta filosofía se trata de derribar la jerarquía en general, porque el análisis de Bookchin yo comparto y que sí lo avanzo aquí en el libro, es que los problemas ecológicos tienen que ver con
la dominación de la jerarquía en la sociedad, es decir, la jerarquía, la dominación del capital, la jerarquía, la dominación del patriarcado y la dominación del Estado. Porque todas estas formas colaboran o cooperan para mantenerse todo el sistema de poder que hay. Entonces, tanto los zapatistas como los kurdos de Rojava han dicho o se han declarado afines a la ecología social o a la ecología radical. Pero hasta la fecha, por ejemplo en Rojava, no está muy claro cómo es que los kurdos lo están impulsando esta de la propuesta de la sostenibilidad de la ecología social como alternativa a el sistema normalizado del capital y del Estado. Lo mismo con los zapatistas, en mi opinión. Ellos tienen esta idea de vivir sencillamente, ¿no? Y de impulsar todo esto del indigenismo y eso, pero tampoco es muy claro cómo es que la ecología de manera actual o concreta se está desarrollando en este proceso social o político. Ahora, la tercera parte, la última parte que les voy a compartir, es la visión positiva que sí avanzo en este libro, porque este libro sí se trata de mucha negatividad, mucha destrucción. Entonces se trata, bueno, hay dos momentos de este libro. Hay el momento ese que se trata de toda la destrucción ambiental y climática que estamos sufriendo y hasta que las generaciones futuras y tanto como la naturaleza, todos los millones de seres o especies con que compartimos esta tierra, ¿no? Esa es la parte negativa, pero también viene en este libro una parte positiva, creativa, regeneradora, que se influye por las tradiciones intelectuales, anarquistas, libertarios y etc. Entonces, la conclusión del libro es donde yo propongo la alternativa de anarcocomunismo ecológico. Ok, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues el análisis que yo tengo en el libro, que avanzo en el libro, es que el problema, la raíz de esta problemática es la dominación del sistema capitalista estatal. Así que la solución, la resolución a raíz tendría que ser antiestatal y anticapitalista. Así que los valores de este movimiento, esta alternativa serían la igualdad, la solidaridad, la libertad. Y la solidaridad tanto universal entre la humanidad, tanto como extendiéndose a el mundo no humano, es decir, la naturaleza, todas las otras especies con que compartimos esta tierra. Así que la propuesta que yo estoy avanzando es proponer o avanzar una sociedad sin clases, sin jerarquía, en que la gente, el pueblo, tome las decisiones de manera directa, es decir, promover la autogestión ecológica. ¿Y cómo es que se podría posiblemente avanzar esta idea de manera concreta? Pues yo creo que mi compañero David Schwartzman, un científico de Estados Unidos radical, ha hecho una buena propuesta con esto de el comunismo solar, es decir, que tengamos una economía que se base en las necesidades de la gente y que se base en la política democrática y el control sobre los medios de producción, claro, que sea comunal, no privatizadas en las manos de los capitalistas como lo tenemos ahora. Entonces el comunismo solar se basaría en ese principio, de tener una economía tal, pero que el fundamento de esa economía sea abastecerse con la energía solar, que no sería muy difícil, como lo explica el Schwartzman en sus ensayos sobre este concepto. Se podría tratar de utilizar una parte muy pequeña de todo el petróleo que sí se usa cada día para crear la alternativa a la infraestructura alternativa de la energía solar. Es decir, se podría instalar unas cuantas plantas solares concentradas en los desiertos del mundo y usar ni muchísimo terreno para hacerlo,
para abastecer la totalidad de la humanidad con energía, con la energía requisita para tener una vida como desarrollada, ¿no? Pero el problema sería que no nos llevaría hasta la catástrofe que lo estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Otro medio que creo que sí se podría usar o utilizar para promover estas alternativas sociales y políticas sería una nueva internacional. Una nueva internacional como lo estaba en el conflicto en la primera internacional del obrero entre la facción marxista y la facción bakuninista o anarquista. Entonces, tal vez lo sabemos, pero la internacional que propuso Bakunin se trataba de una alianza que promovería la destrucción del Estado, del capitalismo y del patriarcado, todos juntos, no como los marxistas esperar hasta después para abolir al Estado. Y creo que esta alianza que sea verde, rojo y negra, podría ayudarnos a aglutinar las fuerzas, las luchas. Por ejemplo, yo vengo de la Federación Rosa Negra de Estados Unidos. Esta federación se podría vincular con otras federaciones de Europa, de aquí en México, otras partes en Latinoamérica, otras partes en Asia, para promover esta alternativa, esta contrapoder al Estado y el capitalismo para promover la racionalidad ecológica. Entonces, pues para concluir, creo que para frenar la autodestrucción, para impulsar el decrecimiento y redistribuir los recursos que se han desarrollado a través del capitalismo, todo eso requiere una humanidad consciente y comprometida, y instituyendo esta alternativa de autogestión ecológica y impulsando una contrapoder en contra de las formas dominantes de esta sociedad. Así que clausuro con repetir la frase, el lema de Rosa Luxemburgo, que se declaró en las profundidades de la Primera Guerra Mundial, cuando ella dijo que la humanidad básicamente enfrenta una elección entre el socialismo o la barbarie, y el socialismo no definiéndose como el stalinismo, ni el leninismo, ni nada de pues autoritario, digamos, sino que se tratara de un socialismo libertario, el socialismo libertario o la barbarie. Lo mismo lo dijo el Murray Bookchin unas décadas después, cuando proclamó que tenemos la elección entre el anarquismo o la aniquilación. Entonces la última cosa, quería leer nada más una breve parte de la conclusión para compartirla. Mientras algunos sectores de la humanidad continúan en su ceguera ante la realidad del cambio climático y los relativamente privilegiados no actúan para proteger el bienestar y la supervivencia de todos, los glaciares siguen retrocediendo, nuevas amenazas continúan surgiendo y las fuentes de agua comienzan a escasearse. En fin, la alienación del mundo desencarrila la vida hacia el abismo. Esta alienación mundial, término primero usado por Hannah Arendt para describir los procesos de acumulación de riqueza capitalista que exigen como precondición de su funcionamiento que el mundo y la mundanidad de la humanidad se sacrifiquen, deriva del surgimiento histórico del modo de producción capitalista, la división de los territorios de la tierra en estados soberanos y el fracaso histórico hasta el momento en derrocar el monstruoso sistema que sostiene ambos sistemas interrelacionados. Dadas tales condiciones, uno puede sucumbir a una desesperación absoluta ante la situación que se avecina y retirarse totalmente de un compromiso con la política.
Sin embargo, esta desesperación no debe ser total. Como escribe Theodor Adorno, el curso del mundo